La amargura de Job. La amargura de Job. La semana pasada antepasada, el capítulo 22, los beneficios de la reconciliación con Dios. Tremendo capítulo, de mucha inspiración, de mucha bendición. Pero Job da una respuesta a su amigo, entre comillas, Elifaz. Y fíjese, hermano, que si usted mira cómo Job responde, dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Job está diciendo, yo voy a hablar de la amargura, ¿cierto? O voy a hablar con amargura, pero él va a hablar con amargura porque está amargado, ¿cierto? Está amargado. Y él dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Ahora no especifica qué tipo de llaga, si una llaga física puede ser lo que yo pienso, ¿cierto? Pero también puede ser una llaga en el alma, una herida profunda en el alma. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente amargada? Sí. Bueno, algunos. ¿Cuántos, yo no voy a pedir que levante la mano, pero cuántos son de tendencia a amargarse? ¿Cuántos son con esta debilidad a amargarse? Pero en realidad, hermanos, la amargura es una realidad. Hermano, es terrible convivir con una persona amargada. Es terrible, hermano, tener un pariente amargado, porque uno no lo puede evitar. Un miembro de la familia amargado es una cosa que hay que estar en una actitud defensiva, protegiéndose, ¿cierto?, para que esa amargura no contagie. Fíjese que yo viendo este capítulo le di mucha vuelta, lo leí, lo estudié y honestamente, tal vez lo que vamos a recibir hoy día no es una exégesis exacta del capítulo en sí, o de los textos. No es tampoco una declaración doctrinal o teológica del contenido del capítulo, sino que vamos a mirarlo desde el punto de vista, como lo hacemos siempre, el punto de vista práctico. Y aquí nos damos cuenta de que Job es una persona que está amargada. La amargura es un pecado fácil de justificar. Usted habla con un amargado y él le dice que él es una víctima. Por lo tanto, es un pecado fácil de justificar. Lo difícil es verlo como pecado, ¿cierto? Lo difícil es verlo como pecado. Pero también es un pecado, la amargura es un pecado difícil de diagnosticar. O sea, uno enfrenta a una persona amargada y cuesta mucho que esta persona reconozca que es una persona amargada. Porque es razonable ante los hombres y ante el mismo Dios. Difícil de diagnosticar porque se puede razonar, se puede justificar. Es uno de los pecados más comunes, la amargura. Es uno de los pecados más peligrosos. Es uno de los pecados más perjudiciales. Salud. Y es uno de los pecados más contagiosos. Qué tremendo, ¿eh? Uno cuando piensa en contagio, ¿cierto? En contagiar enfermedades, hay enfermedades virales, ¿cierto? Que se transmiten por contagio directo, por el aire, etcétera. Pero uno piensa que las enfermedades espirituales pueden también ser contagiosas. Y la Biblia nos habla de esto, de que la amargura es contagiosa. ¿Qué significa la palabra? ¿De dónde viene? La palabra viene de una raíz griega que significa punzar. Punzar.
Yo no sé si usted alguna vez se ha clavado con una espina, ¿cierto? Hay espinas que uno siente el pinchazo, ¿cierto? Y cuando la saca, no queda nada. A veces ni siquiera sale una gota de sangre. Pero el dolor está dentro. Queda, y queda delicado. Su raíz le agrega la idea de algo pesado. Entonces, no es un pinchazo cualquiera, sino que es profundo. Es algo fuerte. Algo que llega a lo más profundo del corazón. También la amargura se origina en una reacción pecaminosa. Fíjese, reacción pecaminosa a la ofensa. Reacción pecaminosa a una situación difícil y generalmente injusta. Wow, ya estamos entendiendo un poco, ¿cierto? Es una reacción pecaminosa frente a una situación injusta, a una situación difícil, a una ofensa. También, si no arregla este problema de la amargura, si no lo arregla con Dios y con la persona involucrada, la amargura inducirá a la persona a imaginar muchas cosas, porque la amargura predispone anímicamente, toma un control de la mente. Por lo tanto, los pensamientos todos funcionan contaminados con la amargura. También la amargura es una manera de responder y a la larga puede convertirse en un estilo de vida. Es decir, la persona tomó esa posición de ser una persona amarga y eso lo transforma en su forma de vida, su estilo de vivir. Ahora, la amargura no va sola. La amargura también tiene sus compañeros, tiene sus amigos. Por lo tanto, la amargura se asocia muy de la mano con la autocompasión. Ese sentido de lástima de sí mismo. Entonces, amargura con autocompasión es un cóctel más o menos atractivo, ¿cierto? Los sentimientos heridos. Sentimientos heridos. Sentimientos son emociones acompañadas de pensamientos. Sentimientos son emociones acompañadas de pensamientos y si estos están asociados a heridas, son ideales aliados para mantener viva la amargura. El otro sentimiento más que sentimiento, es resentimiento. ¿Ha conocido gente resentida social? Resentido con el papá, resentido con el abuelo, resentido con el barrio, resentido con la mamá, resentido con un profesor, resentido con el que le hizo bullying, resentido con la señorita que no le correspondió. Wow. También el rencor. El rencor está muy asociado, también es un compañero de la amargura. La venganza. La venganza nunca es buena, ¿cierto? La amargura va también de la mano de la venganza, siempre esperando la oportunidad de vengarse. Sutilmente o escandalosamente o diplomáticamente, cada uno tiene en su mente la manera de saborear esto que es un manjar entre comillas divino, pero inspirado por el infierno, que se llama la venganza. Bueno, no quiero ser muy poeta en esto, pero la verdad es que la amargura también es un aliado y complemento perfecto para la envidia.
la envidia. Es esa emoción tan negativa por el bienestar o por el progreso del otro. La amargura también va muy de la mano y es una tentación para la calumnia. Es decir, la amargura tiende a estimular la lengua para calumniar. La amargura está muy, por lo tanto, asociada a los chismes. La gente amargada destila eso. No siempre puede retenerlo. Se le filtra, se le sale, lo expresa, ¿cierto? También la amargura va muy de la mano, es una excelente compañera de la paranoia. ¿Ha conocido gente paranoica? Generalmente los paranoicos son amargados. El paranoico dice, todos me odian, todos están en contra mía, nadie me quiere, nadie me ama. También las maquinaciones varias, sutiles formas, ¿cierto? Inteligentes maneras de disfrazar o camuflar esto tan contaminante. Y por último, el otro amigo de la amargura es el cinismo. La sonrisa a flor de piel, pero por dentro una hostilidad, ¿cierto? Una odiosidad. ¿Ha conocido personas así que sufren eso? Qué terrible, hermanos. Y sabe, esta gente está en todos los niveles. Estas personas son jefes, son gerentes, son patrones, son compañeros de trabajo, son vecinos, familiares, parientes, compadres. La amargura es el resultado de sentimientos profundos. La amargura no es algo inmediato, sino que es un proceso lento, donde la persona no frenó, no controló eso, y eso llegó a echar raíces tan profundas que se transformó en sentimientos fuertes. Por lo tanto, la dificultad de desarraigar la amargura es triple. Es, primero, el ofendido considera que la ofensa es culpa del otro. Por eso que la persona justifica su amargura. Dice, ella debe pedirme disculpas. Yo estoy amargado, pero fue ella la que me ofendió o él fue el que me ofendió. Por lo tanto, yo soy la víctima. Hermanos, aquí uno tiene que tener un control. ¿Hasta dónde una relación me hace bien? ¿Hasta dónde una ofensa me hace bien o me hace mal? Yo tengo que tener un filtro, tengo que tener una supervisión hasta dónde una ofensa puede dañarme. Hasta dónde eso puede contaminarme. Yo tengo la llave para controlar hasta dónde la amargura puede tomar dominio de mí. En este proceso de Job vemos que Job dice, yo voy a hablar con amargura. Él está amargado. Él lleva un tiempo amargado. No sé desde qué momento, pero él comienza, ¿cierto?, a amargarse cuando sus, entre comillas, amigos vienen para consolarle, pero sin embargo la actitud de él comienza a tener esta, podríamos decir, esta esgrima de diálogos donde los amigos lo culpan y Job dice, esto es injusto. Donde Dios dice, ¿por qué Dios no castiga a los malos y yo que soy bueno no me castiga tanto? Entonces Job, él siente que a él se debería pedir disculpas. Y sin embargo,
no siempre nos sentimos culpables de estar amargados. Porque la amargura tiene esto, tiende a ser justificada. La percepción de víctima eclipsa la culpabilidad y por eso la amargura es fácil de justificar. También la amargura, como letra B, diciendo que es difícil de desarraigar, con nadie ayuda al ofendido a quitar la amargura. Generalmente la gente le dice, tú tienes derecho. La gente, los amargados, a veces se rodean de personas que le dicen, tú tienes derecho a estar así. Porque mira lo que te hizo. Mira lo que te hizo. Y si alguien se atreve a decirle a esa persona que supere la amargura, a decirle a esa persona que cambie eso, generalmente a esa persona se le acusa de falta de empatía o falta de compasión, porque la ofensa era tan grande y cómo se te ocurre decirle que él está mal porque se amargó por causa de esta situación. ¿Qué dice Efesios 4:31? Es un pasaje, es un texto muy conocido, pero que nos ayuda un poco a entender qué es lo que espera Dios con respecto a nosotros sobre la amargura. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si usted se fija, aquí hay 6 emociones, 6 sentimientos. Amargura, ira, enojo. ¿Cómo yo controlo eso? ¿Es posible que yo me enoje? ¿Es posible que nos enojemos? ¿Es posible que usted se enoje conmigo? Es posible, ¿cierto? Pero Dios me dice, quítate eso. Uno tiene que saber, delante de Dios, como cristiano, saber cómo sanarse de eso. Uno tiene que saber cómo enfrentar eso a sí mismo. Uno tiene que tener la honestidad de reconocer que con esas emociones dominándole, la verdad es que eso le está dañando, le está afectando. Las 3 emociones, los 3 sentimientos, amargura, enojo, ira, si no se quitan, la verdad es que usted lo va a expresar sí o sí a través de los 3 cosas que vienen a continuación: gritería, maledicencia y toda malicia. Personas que estallan, gritería. Personas que no tienen filtro en lo que dicen, las palabras, ofensas, agresiones. Personas que no tienen ninguna consideración para retenerse en toda malicia. Cuando hablamos de malicia, estamos hablando de cosas ya muy destructivas. Podríamos decir agresiones con mucho veneno. Por eso que debemos nosotros, hermanos, tener conciencia de esto y manejarlo adecuadamente como verdaderos cristianos. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? La amargura impide ver los propósitos de Dios. Impide ver, y eso lo vamos a analizar un poquito más cuando avancemos en los textos, la amargura impide ver los propósitos de Dios. Job no tenía idea de que por medio de su sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. Muchas veces decimos y emocionadísimos y cantamos y levantamos la mano y decimos, y si vivimos. ¿Lo ha cantado eso?
Se canta en los funerales, ¿cierto? Pero también decimos, wow, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿cierto? Y nos emocionamos y nos abrazamos con los hermanos. Pero hermanos, ¿hasta dónde yo estoy entregado al Señor para aceptar sus designios sobre lo que Él quiere lograr en mí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo le permito a Dios que intervenga en mi vida para que Él me perfeccione? Si digo que soy de Él, ¿hasta dónde yo llego en esto? Sin quebrarme, sin tratar de huir, sin rehuir lo que Dios quiere hacer en mí. Hermanos, si las bendiciones de Dios, las materiales, ¿cierto? Dios te bendice, hermano, Dios te prospera, ¿cierto? Uno podríamos decir, si Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Pero los pastores saben cuándo. Por ejemplo, ¿saben cuándo es el tiempo de esquilar la oveja? ¿Ya ha visto lo ridículas que se ven las ovejas recién esquiladas? ¿Cierto? Uno las ve gorditas, bonitas, ¿cierto? Y de repente les pasaron la maquinita esquiladora, ¿cierto? O la tijera y hasta de repente unos cortes, ¿cierto? Hasta sangran un poco y las empujan, ¿cierto? Para que pase la otra oveja y esa oveja sale toda tiritando. Le despojaron, ¿cierto? El pastor sabe cuándo hacerlo y sabe cómo hacerlo. También el pastor sabe cuándo hay que comerse una, ¿cierto? El pastor sabe cuándo hay que sacrificar una ovejita, ¿cierto? Para comérsela, porque en un momento de celebración o de necesidad, allá en la cordillera, donde no hay dónde ir a comprar una media docena de huevos o una tortilla y hay que echar mano de una oveja. Y el pastor va a decir, no, esta oveja llora mucho. No, esta oveja tiene poco tiempo. No, esta oveja es muy vieja. No, simplemente sacó una. Hermanos, si somos del redil del Señor, tenemos que aceptar eso dentro de su autoridad, de su soberanía. Siempre pensemos bien de Él. Siempre creamos, hermano, que lo que vivamos siempre estará bajo el control de Él. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase. Él nos compró, le pertenecemos a Él. Pero el tema de Job es que Job está con sus ojos cegados porque él no ve el propósito mayor de Dios en esto. Entonces dijimos, las consecuencias impide ver el propósito de Dios. Lo segundo, contamina a otros. Hebreos 12:15 también es un texto asociado a este tema. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, fíjate bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, parece ser que la gracia de Dios tiene fuerte impedimento cuando una persona cede a la tentación de ser amargado o de amargarse. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Dijimos que estos son sentimientos profundos, raíces profundas. Pero dice, y por ella muchos sean contaminados. Entonces la amargura como consecuencia contamina a otros. La amargura nunca se queda sola. Nadie le dice a una persona, sabe que no hable conmigo porque yo estoy amargado. No, sí. No, al contrario, ando mirando quién me puede escuchar para desahogarme, ¿cierto? Para
sacarme eso que tengo aquí tan... Wow. La amargura contamina. La amargura busca amigos. La amargura puede contaminar tu familia. ¿Ha conocido familias enteras contaminadas por alguna persona amargada? Qué triste. Y hay personas que después de un proceso lento y largo y de ministración del Espíritu Santo, personas llegan a reconocer y renunciar y pedir perdón por ese pecado. La amargura puede contaminar una congregación. Congregaciones enteras condicionadas por personas amargadas. Hermano, no hay nada más triste que un líder amargado o con tendencia a la amargura. A veces hay congregaciones, me da mucha pena, hermanos, que me confiesan y me comparten cómo era su vida bajo ese liderazgo contaminado por la amargura. Cosa extraña sobre esto es que cuando alguien supera la amargura, los contaminados o los amargados lo consideran eso como una traición, ¿cierto? Tú dejaste el equipo de los amargados. Justo ahora que ya éramos mayoría y tú te bajas y nos abandonas. Traidor, les es cierto. También los amargados tienen como consecuencia perder la perspectiva. Estuvimos mirando el Salmo 73, versículos 21 y 22, donde ahí el salmista reconoce una falta de perspectiva sobre su propia vida. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Se recuerda de este salmo? Este salmo tiene un origen de la envidia. La envidia se metió en su corazón por gente próspera, enriquecida materialmente, y sin embargo él, que había purificado su alma, que se había apartado a la santidad, resulta que nunca recibía ningún beneficio material. Entonces él dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Perdió la perspectiva. Personas que toman decisiones filtradas por su amargura. Y generalmente las personas que toman decisiones contaminadas con su amargura son decisiones de tipo legalista. Esa persona ve todo, evalúa, estima, juzga y decide según su espíritu amargo. Job culpó a Dios de favorecer a los impíos. Y Job se amargó tanto que se llegó a aborrecer a sí mismo. Hablamos de la paranoia, ¿cierto? El paranoico cree que todos están en su contra. Y un poco eso también manifiesta Job. Dios está contra mí. Mis amigos no me apoyan, también están contra mí. Mi esposa me dijo, maldice a tu Dios y muérete. Wow. También la amargura como consecuencia, fíjese hermano, se disfraza de sabiduría y de discernimiento. Si usted analiza este libro de Job, va a encontrar mucha sabiduría. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, la rebelión de Coré? Coré se amargó porque dijo solamente a través de Moisés tú puedes hablar. Y Coré contaminó a 250 personas y los arrastró. Porque Coré había hecho un discurso, entre comillas, sabio.
La amargura también da lugar al enemigo. Efesios 4:26 dice, ni deis lugar al diablo. La persona se acuesta, se levanta enojado, se acuesta y se levanta resentido. Su vida vive en función de eso. Tinieblas. La amargura puede causar también problemas físicos. Cuando hablamos de resentimiento, estamos hablando de una repetición de esos sentimientos, una repetición permanente de decir una y otra vez lo mismo. Generalmente las personas amargadas siempre derivan la conversación hacia ese punto, hacia eso. Caen en un círculo vicioso de repetir una y otra vez lo mismo. Y eso los lleva a cuadros severos depresivos, los lleva también a úlceras y otro tipo de enfermedades. Como consecuencia de la amargura también es que se deja de alcanzar la gracia de Dios, como leíamos en Hebreos 12:15. Dejan de alcanzar la gracia de Dios. Las maneras que a veces la gente usa para sacarse la amargura es la venganza. Pero una persona vengativa es una persona que toma el lugar de Dios para juzgar, para condenar y para ejecutar. Otra manera que a veces la gente busca cómo superar la amargura es minimizar eso como pecado. Y la otra forma es desahogarse. Pero vemos que el desahogo generalmente es una forma de ir contaminando a una y otra persona. Job, entrando ya un poco en materia, Job, su mayor pecado es la autoestima. Job se apreciaba como una persona muy, muy importante. Job tiene una autoestima repleta de derechos, tiene una justicia propia, buena, pero dijimos que nuestras justicias delante de Dios eran como trapo de inmundicia. Así son nuestras justicias comparadas con la justicia de Dios. Hermanos, cuando uno cambia de conducta, cuando uno cambia su forma de ser, cuando uno corrige un estilo de vida, lo mejora, pero eso no borra para atrás lo malo que uno haya sido. Yo no nací santo, ni me creo tan santo. Pero algunos piensan de que con haber cambiado, con haber superado, eso borró automáticamente para atrás las deudas que originaron su conducta. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, usted no puede decirle a Chilectra, ¿sabe qué, señor? De aquí en adelante yo voy a pagar puntualmente mi cuenta para que usted no me cobre la deuda anterior de los años pasados. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer. Job parece que tenía un poco este problema. Job quería salvar su propia vida mediante su propia justicia. Y ese es un error. Pero sí también vemos que en este tiempo, en este trato de Dios con Job, Dios quería Dios quería salvar a Job de su propia justicia. ¿Quién puede salvarse a sí mismo? Nadie. Ninguno se puede salvar a sí mismo. Nosotros sabemos que solamente Dios nos puede salvar. Y por eso Dios llamó la atención de Satanás hacia la salvación del alma de Job, que estaba absolutamente ensimismada. Dios usó a Satanás como instrumento para desmantelarlo de esa terrible enemiga de la santidad
personal. Hermanos, el quebranto es fundamental para la demolición de la arrogancia y de la justicia propia. Un pecador declarado, consuetudinario, un pecador frecuente, por decirlo de una manera, descarado, cuando Dios lo confronta, se quebranta y se convierte. Pero una persona que dice, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo, yo no engaño a mi esposa, yo no le pego a mis hijos, no le pego a mi señora, no le engaño, ¿cómo yo me voy a ir al infierno? Dice. Esa persona, hermanos, Dios tiene que tratarla de otra forma. Porque en el fondo lo que se necesita de esa persona es su quebranto. Porque solamente a través del quebranto Dios puede entrar. Cuando uno reconoce su fracaso, cuando reconoce sus errores, cuando uno realmente no tiene argumentos para justificarse delante de Dios, es allí cuando Dios realmente derrama su gracia. No hay otra manera, hermanos, no hay otra forma. Y Dios está usando este instrumento llamado Satanás para desmantelar la justicia propia de Job. Quiero correr, hermanos, no quiero tomarle mucho tiempo. Pero Job está amargado con Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios portando su propia justicia, contagiado con el virus de la autoestima. Job era justo, era íntegro, era temeroso de Dios, era apartado del mal, pero conocía a Dios solo de oídas. No había tenido un encuentro personal con Él. Conocer a Dios de oídas es la calamidad más grande que una persona puede tener, porque no es la idea que conozcamos a Dios de oída. Eso se llama religión. A Dios se le conoce personalmente. Una persona puede ser justa por su propia justicia, justa a su propio criterio, sin haber sido nunca justificado por la gracia de Dios. Qué triste, hermanos, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo y puede decir amén. Qué triste es actuar obstinadamente, sin reconocer la soberanía de Dios, sin aceptar el proceso que Dios tiene para perfeccionarnos y reaccionar amargándonos contra Él. Hermanos, qué triste es actuar obstinadamente sin reconocer la soberanía de Dios, aceptando el proceso de Dios que Dios tiene para perfeccionarnos y reaccionando amargándonos con Él. Número 1, la amargura reconocida de Job. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en el corazón de Job? Amargura, por lo tanto él dice, hablaré con amargura. Número 2, Job está amargado con Dios por no hallarlo. Versículo 3 en adelante dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos.
Job no sabe dónde hallarlo. Él lo quiere encontrar para reclamarle, para quejarse, para desahogarse, para manifestar su disconformidad por el trato injusto que él ha recibido. El versículo 4 dice: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Es decir, su mente está contaminada por sus pensamientos acerca de su condición amarga. Versículo 5 dice: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Versículo 5, entendería lo que me dijera. Habla de su palabra. Hermanos, una persona cuando toma esta posición de que Dios me diga directamente, nosotros tenemos la palabra escrita y ahí está el pensamiento de Dios. Ahí tenemos y encontraremos las respuestas de lo que nosotros necesitamos saber. Versículo 6 dice: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, dice, antes él me atendería. Me siento como ese tipo de personas que cuando llegan a un restaurante le molesta algo y él dice: ¿dónde está el gerente? ¿Dónde está el gerente de este restaurante? Porque necesito hablar con él. ¿Ha conocido gente así? Yo siento que Job, por su amargura, está en esta posición hacia Dios, amargado con Dios. Versículo 8 dice allí el justo: razonaría con él, yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente, no lo hallaré, al occidente no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Es decir, Job está diciendo: si yo lo busco hacia los 4 puntos cardinales, no lo voy a hallar, no lo percibiré, no lo veré. El versículo 9 dice: se esconderá. Se esconderá. O sea, él está diciendo que Dios está eludiendo encontrarse con Job. Número 3, la amargura para tratar de justificarse con Dios. Job está amargado con Dios. Él dice: mas él conoce mi camino. Me probará, saldré como el oro. Hermanos, esa actitud, en un comentario sobre Job, dice: parece ser que Job no tenía un problema de complejo de inferioridad. Saldré como el oro, dice. El versículo 11 dice: mis pies, mis caminos han sido intachables, dice. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino, no me aparté. Versículo 12 dice que él es conocedor de la palabra de Dios, dice: del mandamiento de sus labios. Nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, el tema es ese: Señor, yo soy esto, ¿por qué estoy así? Número 4, la amargura por tener que reconocer o aceptar la soberanía de Dios. Dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Hermanos, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. ¿Quién puede hacer cambiar a Dios de idea? Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un proyecto para usted. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene una misión para usted. ¿Y quién es usted para hacer cambiar a Dios sobre el trato que Dios le da? Hermano, y Job está amargado por ese trato que Dios le da.
Dios conoce, hermano, Dios conoce el plan para usted y Dios conoce el potencial que hay en usted. Pero para eso, usted necesita decir, Señor, me rindo. Como dice el himno, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo. Quiero serle fiel. Ese es el tema. ¿Se da cuenta que la lucha de Job es por eso? Dice, pues Él acabará lo que ha determinado de mí. ¿Usted está dispuesto? Se lo pregunto de corazón. ¿Usted está dispuesto a que Dios acabe lo que Él ha determinado sobre usted? Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Hermano, eso no es fácil. Usted no sabe dónde Dios le puede llevar. Usted no sabe lo que Dios puede hacer, lo que Dios le puede quitar o lo que Dios le puede dar. Lo importante, hermano, es que usted nunca pierda de vista esto. Usted no puede enojarse con Dios por mirar la suerte de aquellos que tal vez merecen castigo y sin embargo no lo reciben. Ese es el tema de la amargura de Job. Dice, Él acabará lo que ha determinado de mí. Muchas cosas como estas hay en Él. Fíjese lo que dice el 15, por lo cual yo me espanto en su presencia. Mire, quiero terminar. Cuando Él dice, yo me espanto en su presencia, en el mismo capítulo dice, yo iría a buscarlo al norte, iría al sur, iría al este, al oeste, y ahora está diciendo, yo me espanto en su presencia. Porque en realidad Él sabe que cara a cara, delante de Dios, es otra cosa. Es más quebranto. No hay nadie que haya visto a Dios y haya quedado igual. Siempre, hermano, habrá un cambio radical en aquellos que han tenido un encuentro personal con Él. Siempre. Él cumplirá su propósito. Aunque le duela, aunque le cueste, Él cumplirá su propósito. Dice versículo 16, Dios ha enervado mi corazón, me ha turbado el Omnipotente. Él se siente totalmente confundido por esto. Y el 17, y no es el camino que deberíamos tomar, hermano, dice, ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Hermano, es una forma de decirle, Señor, antes de tu propósito, antes de lo que tú tienes para mí, yo hubiese querido haberme muerto. ¿Se da cuenta, hermano, hasta dónde puede llevarnos la amargura al punto de perdernos lo que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo? Hermano, si tú has conocido a Dios, Dios no renunciará a ti tan fácilmente. Si tú has conocido a Dios, Dios no te soltará. Dios conoce tu potencial. Dios tiene un plan para ti. Dios puso sus ojos en ti. Que nada, hermano, que nada te robe la bendición tremenda de conocer cuál es el plan de Dios para tu vida. Una cosa es que tú le conozcas y desde ahí en adelante la proyección que Dios tiene para ti como misión tuya en esta vida, y eso te traerá la gloriosa bendición de la vida venidera. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Y en esta mañana renunciamos a la amargura como forma de vida. En esta mañana te pedimos perdón por ceder a la amargura. Te pedimos perdón por habernos amargado y permitido que estas raíces contaminen todo nuestro ser. Señor, en el nombre de Jesús,
liberamos y perdonamos a toda persona que haya provocado esta amargura. Lo reconocemos, Señor, como pecado delante de ti, y reconocemos que estas personas o estas circunstancias fueron instrumentos tuyos, Señor, para perfección nuestra. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice esta iglesia. Que ninguno, Señor, se pierda el maravilloso plan que tú tienes para sus vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.